Está bastante bien para lo que ha sido estos días, todavía con un nivel de humedad que preocupa para la ropa que está en las cuerdas, pero bueno, Totalmente. aparte de eso, bien. Estamos muy parecidos a Londres por estos días, Sí, la verdad. exactamente, exactamente. Bueno, nada, ayer hubo una larga sesión en la Cámara de Diputados, le comentaba a la audiencia por el tema de las investigadoras de ACE, y bueno, queríamos saber un poco qué fue lo que pasó y cuál es la posición del gobierno en este caso, ¿no? Mire, ayer culminó un largo proceso que comenzó con el anuncio que en su momento hizo el Frente Amplio para presentar una preinvestigadora sobre sucesos que habían llevado a que el directorio de ACE presentara una denuncia penal respecto a la administración anterior sobre algunos hechos puntuales. Sí. Para nuestra sorpresa, a los pocos días del anuncio en la prensa de que íbamos a presentar esa preinvestigadora, la coalición presentó otra preinvestigadora, también sobre ACE, refiriendo a otros aspectos y fundamentalmente vinculados a la gestión del actual gobierno. Ujú. Era obvio que dos investigadoras sobre sucesos similares sobre el mismo organismo parecía poco razonable Claro. en un parlamento que ya está sobrecargado con muchísimas comisiones, muchísimo trabajo y con una rendición de cuentas en una perspectiva de 30 días, Sí. que eso lleva a intensificar más el trabajo. Hicimos un esfuerzo, y también lo hizo la coalición, debo de reconocerlo, para intentar encontrar una síntesis de tener una sola investigadora. Eso no fue posible, y llegamos a esta sesión con dos posibilidades de crear dos investigadoras, y sabiendo además, entramos a esa sesión sabiendo de que ni la coalición ni el Frente Amplio tenían los votos necesarios Mm. para que esto finalmente cuajara. Previamente, como le acabo de señalar, el gobierno ya había presentado una denuncia penal y ayer el Partido Nacional anuncia que va a su vez presentar otra denuncia penal. Sí. Entonces, ante esa situación hubo una larga discusión donde se trató en primera instancia la preinvestigadora presentada por el Partido Nacional, fundamentalmente, más allá que la coalición fue quien firmó, pero ayer hubo una actitud bien clara y bien notoria que el Partido Colorado se apartó del debate. Lo encabezó solamente el Partido Nacional. Fue un largo debate, por momentos con muy buen nivel, debo ¿Por qué ser cree sincero. que se apartó el Partido Colorado? Creo que el Partido Colorado, yo no voy a hablar por ellos, No, no me obvio, corresponde, pero evidentemente no tenían interés en esta, claro, en esta investigadora. No estaban involucrados tampoco, no había claro, ningún funcionario ni funcionaria del Partido Colorado claro. señalado en la denuncia que el Frente Amplio había realizado. Por lo tanto, ellos dejaron simplemente una constancia de su participación en la comisión preinvestigadora y absolutamente nada más nada. Lo mismo hizo el Partido Independiente, que tampoco intervino en el debate. Se dio un largo, como yo le digo, una larga discusión, que por momentos muy respetuosa y por momentos con alguna salida de tono que yo no comparto. No creo que lo que la gente espere de nosotros sean determinadas actitudes que no llevan Ujú. absolutamente a nada. Finalmente se votó la investigadora del Partido Nacional, no alcanzó los votos, no tuvo los votos obviamente del Frente Amplio y tampoco tuvo los votos de Cabildo Abierto. Ujú. Se pasó a tratar la nuestra y en realidad ya era muy tarde en la noche, muy avanzada, la discusión se había dado ya de sobra en el tratamiento del primer tema, y el Frente consideró que ante la situación que se estaba dando, el hecho de que sabíamos que no había votos suficientes, porque Salle no votaba la nuestra, sí había votado la del Partido Nacional, Ujú. Cabildo Abierto no votaba ninguna de las dos, resolvimos en tanto ya había un proceso abierto en la justicia y habrá tiempo para esperar que la misma se exprese, y además sabiendo que hay otras investigaciones en curso y posiblemente nuevas denuncias que se presenten en el futuro, resolvimos también para cuidar el ambiente en el Claro. Parlamento, porque también las relaciones hay que mantenerlas con determinado cuidado porque vienen temas Uno muy son los debates importantes. políticos y el otro las relaciones humanas, ¿no? Claro. Sí, pero también el propio debate político, nosotros creemos que tiene que tener un nivel razonable, porque vienen temas más importantes. Acá la historia no termina, vienen muchas leyes que hay que discutir, el Frente Amplio no tiene mayoría y tiene que tender puentes para lograr esas mayorías. Resolvimos retirar nuestra moción. Este,
como no se puede por reglamento retirarla, lo que hicimos fue, bueno, se puso a votación, votamos en forma negativa y no salió ninguna de las dos. Quedaron ahora abiertos los caminos de la justicia, el Partido Nacional presentará su denuncia y nosotros ya la presentamos. Confiamos plenamente en la independencia del Poder Judicial, por lo tanto estaremos atentos a lo que él mismo resuelva, y obviamente anunciamos que nos reservábamos la posibilidad que en un futuro, todavía no establecimos plazos, si surgen nuevos datos, que seguramente van a surgir, podremos presentar nuevamente una investigadora o podremos hacerlo en el Senado, donde hay otra correlación de fuerza. Ahí está, yo le iba a preguntar, como hombre experiente en la tarea legislativa, ¿cómo se presenta esta legislatura sin mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados, don Carlos? Bueno, obviamente es un problema. El gobierno tiene dificultades serias y objetivas, pero bueno, a partir de que la gente se expresó de una manera democrática y estableció determinada correlación de fuerza que hay que respetar. Pero eso requiere un esfuerzo siempre de negociación, en el muy buen sentido de la palabra, de llegar a los acuerdos necesarios y de tender los puentes para sacar las leyes que el gobierno envía. Creo que el año pasado hubo 2 hitos que son casi históricos y que el gobierno sin mayoría logró votar la rendición de cuentas y fundamentalmente el presupuesto nacional. Y otras leyes que han salido muy importantes. Pero es un desafío, yo le diría, diario, ¿no? Cada proyecto de ley hay que conversarlo, hay que tener mucha paciencia y también, obviamente, tener una capacidad de incorporar a los proyectos del gobierno propuestas que hace la oposición. Pero a pesar de eso, y creo que es una cosa que a los uruguayos y a las uruguayas nos debería dar, yo no digo orgullo, pero sí tranquilidad, y es que a pesar de que un gobierno y no tener mayoría, tiene la capacidad de lograr desde el punto de vista republicano que el Parlamento funcione en forma, yo diría, regular, en el sentido de que no se traba, no hace dificultades, no genera mayores escollos para que el gobierno pueda seguir adelante. En esa oposición hay un panorama variopinto. ¿Cómo ve que se mueve la oposición? ¿Está haciendo un papel de oposición? ¿Se aprovecha de esta mayoría circunstancial que tiene en Cámara de Diputados o se muestra dialoguista, propensa a la negociación? Bueno, a ver, así nosotros no podemos hablar de oposición como un bloque en sí, porque hay diferentes sectores. Yo le diría, el partido, por ejemplo, Salle, con sus 2 votos, que son 2 votos muy importantes, en una situación como la que tiene el gobierno, ha tomado una decisión que es no votar absolutamente nada de lo que el gobierno plantea. Él siempre vota con la coalición de gobierno. Bueno, es una decisión que tomaron y hay que respetarla, no la compartimos. Cabildo Abierto tiene una actitud más dialoguista y negociadora. O sea, ellos no aseguran nunca los votos, buscan sí el diálogo y obviamente han logrado, por ejemplo, en el presupuesto nacional incorporar algunas de sus propuestas a partir de asegurar los votos para que el gobierno tuviera presupuesto, que es algo que parece de lo más lógico desde el punto de vista de las instituciones. No dejar un gobierno sin presupuesto es algo que debería ser una decisión que todos tenemos que tomar, porque es atarle las manos por 5 años. Realmente una cosa muy grave, y eso no pasó. En el resto de la coalición, el Partido Nacional, que es obviamente quien lidera la misma, yo diría que tiene una actitud en principio siempre negativa hacia las posiciones del gobierno. El diálogo está abierto, pero es muy difícil que cambien algunas posiciones para apoyar y respaldar al gobierno en sus proyectos de ley. Sin embargo, en algunas leyes en particular, por ejemplo, y doy una que desde mi punto de vista es muy importante en materia de avance de derechos, que fue la ley de eutanasia, algunos integrantes del Partido Nacional votaron a favor y otros en contra, pero se lograron votos de ese partido, pero no es lo habitual. Y el Partido Colorado actúa un poco en ese sentido, siguiendo digamos, las decisiones que en la coalición establece el Partido Nacional, que es el partido con más votos, obviamente en su interna, y tiene también una actitud que por momentos permite con algún sector del Partido Colorado establecer puentes. Es notorio que el sector de Bordaberry es mucho más dialoguista que el de Ojeda,
Pero de a poco, insisto, con mucha paciencia, con mucho diálogo, se van logrando las mayorías imprescindibles para que las leyes salgan. Sí, sé que está ocupado, así que le voy a hacer dos preguntitas para que me las resuma. ¿Cómo ve la situación del gobierno, del Frente Amplio, ante este panorama donde las encuestas no le dan bien a la gestión? ¿Cómo lo Yo vive? creo que las encuestas hay que hacerle otra lectura, que a mí es la que más me preocupa, le soy muy sincero. A ver. Al gobierno obviamente no le está dando bien la encuesta. Yo creo que hay datos que a mí me llaman la atención porque objetivamente en materia de gestión no parece haber razones para que las encuestas sean tan bajas, pero tampoco le da bien a la oposición. Y eso es lo que yo creo que, más allá de las lecturas que a corto plazo se hacen desde el punto de vista de objetivos electorales, lo que nos debe preocupar que la mayoría de la gente, la enorme mayoría de la gente, no está conforme, o así lo expresa, ni con el gobierno ni con la oposición. Claro. Y eso crea algo que debería preocuparnos a todos, que es la indiferencia o la falta de empatía con el sistema de partidos, que es la base de la democracia uruguaya. Entonces creo que eso también nos debe comprometer a todos, primero a mejorar la calidad de nuestro trabajo, segundo a eliminar algunas cosas que a mí realmente me rechazo, que son actitudes que no tienen nada que ver con hacer bien la política, que eso tienen más que ver con el show televisivo y con un intercambio que más de argumentos es de insultos, que creo que a la gente le cae muy mal, porque en realidad lo que nos exige es que les resolvamos los problemas que tienen y no que hagamos show en la televisión. Así que creo que es un llamado de atención para todos y nos debería generar una actitud mucho más responsable, mucho más seria en el trabajo parlamentario. La última pregunta tenía que ver un poco con el panorama internacional. Creo que el año pasado o el otro, lo escuché hacer una exposición en el Parlamento muy buena sobre la situación de que estaba viviendo el pueblo cubano en aquel momento, sobre la injerencia de los Estados Unidos en la política cubana. Y nada, y hoy quería preguntarle cómo ve, dado los acontecimientos que han pasado desde ese entonces a la fecha, cómo ve la situación vinculada a la isla caribeña, ¿no? Bueno, yo creo que la situación internacional en general nos debería preocupar porque estamos ante un mundo que no podíamos imaginar de repente un año atrás, ¿no? Con una incógnita permanente sobre lo que puede suceder y que nos está afectando directamente a nosotros como país, ¿no? En nuestro comercio internacional, en el precio del petróleo, con lo que eso afecta luego en los combustibles y en esa cadena que luego afecta absolutamente todo, y en un horizonte que parece no haber cambios. Había un proceso de paz en la guerra Irán-Israel y ayer se fue todo al diablo, Sí. como se dice en el barrio. Entonces, y está afectando directamente la producción de gas y petróleo. Y en el caso de Cuba creo que estamos en una situación que más allá de la posición política que cada uno tenga con relación al gobierno cubano, en lo personal yo soy muy crítico con muchas cosas del gobierno cubano, pero estamos viviendo una situación espantosa para la gente. Siempre se habló del bloqueo de Estados Unidos, Sí. que lleva décadas, pero ahora el bloqueo es en serio, de una intensidad, yo casi le diría criminal. Sí. Que ustedes imaginen un país, Uruguay, que mañana fuera bloqueado y no le entrara una gota de petróleo, que no tuviera combustible para mover absolutamente nada. Y bueno, esa es la situación que vive Cuba, prácticamente sin la posibilidad de importar alimentos y sin la posibilidad de importar una gota de combustible. Es una situación espantosa que yo creo que, insisto, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre los gobiernos, ahí lo que está sufriendo de una manera increíble es la gente y deberíamos reaccionar todos desde un punto de vista humanitario. Después llevamos la discusión a otro nivel, pero el primero, ayudar a la gente a salir de una situación que es gravísima, que a veces queda tapada por otros acontecimientos internacionales, pero es muy grave lo que ahí está ocurriendo. Por eso le preguntaba, porque teniendo en cuenta las características del gobierno norteamericano hoy, ya de por sí intervencionista, pero que ahora lo ha potenciado a partir de la administración Trump, ¿cuál es su sensación de que esta política de Estados Unidos vino para quedarse después de Trump o terminará con
con esta presidencia? Uno tiene la esperanza de que se va a modificar. Ujú. Trump es un personaje que realmente yo lo miro sinceramente con una incertidumbre y con una sorpresa, porque por momentos no parece cierto. Parece más un personaje de película americana que un presidente de la República, de un país que es indudablemente el más poderoso del mundo. Pero uno tiene la esperanza que el pueblo norteamericano reaccione y se dé cuenta de que esa administración con esas características tiene que modificarse. Sin mucha esperanza que la política general de Estados Unidos se modifique. Es un país que ha tenido una política intervencionista, a veces más sutil, a veces más notoria, pero lo ha hecho durante toda su historia. Ahora, el nivel de esta administración y de este presidente es inaudito. Sí, a mí me preocupa que si se mantiene este ritmo nos quedamos sin planeta, ¿no? En un par de años, ¿no? A ver, sí, yo creo que no tiene límites. Claro. Es realmente terrible lo que está pasando, y lo que están sufriendo más son los países con menos capacidad. Nosotros lo estamos sufriendo. Capaz que la gente no se da cuenta todavía, Totalmente. pero cada acción de Trump, sobre todo en Medio Oriente, tiene consecuencias directas en nuestra calidad de vida, a la corta o a la larga. Totalmente. Diputado Carlos Varela, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad y bueno, nada, por darle a los medios del interior muchas veces la conexión directa que a veces se nos complica un poco para llegar a los legisladores en Montevideo, ¿no? Así que le mando un abrazo grande. No, el que le agradezco yo es esta comunicación y, por supuesto, siempre las órdenes. Un muy fuerte abrazo y buena jornada.